Bueno, dando inicio entonces a la meningitis, vamos a ver su concepto. Lo que sería la meningitis? La meningitis es una enfermedad inflamatoria de las leptomeninges, o sea, es una inflamación que acomete a la pía madre y a la aracnoides, además del espacio subaracnoideo que contiene el líquido cefaloraquídeo. La meningitis es un proceso cranioespinal, o sea que va a estar afectando a varias estructuras como el sistema ventricular, el canal vertebral y las cisternas en la base del cráneo, también como los nervios craneales. Aquí para un repaso y no más tenemos un esquema que muestra las capas de las meninges, donde de la más interna podemos ver la pía madre que se adhiere a toda la superficie cerebral. Luego tenemos la capa intermedia, que es la aracnoides, que característicamente emite estos cordones en forma de telaraña, de ahí su nombre, ¿verdad? Aracnoides. Donde entre la pía madre y la aracnoides tenemos el espacio subaracnoideo, que de ahí encontramos el líquido cefaloraquídeo, además de grandes vasos sanguíneos como las arterias cerebrales que envían sus ramas hacia la sustancia encefálica para toda la irrigación cerebral. Y aquí, más externamente de todas, encontramos la dura madre, que se trata de una membrana fibrosa y fuerte que recubre el cerebro y se continúa a través del foramen magno con la dura madre de la médula espinal, o sea que también encontramos meninges a nivel de toda la médula espinal. Bueno, quanto a su etiología, la meningitis es un proceso inflamatorio que puede ser ocasionado por varias cosas, como 80% predominantemente de los virus están en el grupo de los virus que ocasionan la mayoría de las meningitis, mientras que 15 a 20% son las bacterias y la otra minoría, ¿verdad? Sería otras cosas menores como irritación química, alergias a medicamentos, hongos, parásitos, tumores y varias otras cosas. Bueno, y como dije, la meningitis viral es la predominancia de las inflamaciones de las meninges, o sea, alrededor de 80% de las meningitis están ocasionadas por los virus, pero qué bueno que poseen en la mayoría de las veces un buen pronóstico, hasta mismo que algunas personas a lo largo de la vida tienen meningitis viral y ni siquiera ha dado cuenta, ¿verdad? Porque en la mayoría de los casos tenemos un buen pronóstico en la meningitis viral. Y aquí, ¿verdad? También podemos tener la meningitis bacteriana, que son las más peligrosas con un peor pronóstico y que tenemos que tener un tratamiento más intenso y complicado, que representa alrededor de 15 a 20% de las causas están en la meningitis bacteriana. Ya en personas con una inmunidad suprimida, pacientes con enfermedades que incapacitan el sistema inmune como el cáncer, la sida, pueden tener la meningitis por microorganismos oportunistas como los hongos. De ahí algunos más frecuentes tenemos la cándida, el Histoplasma coccidioides y el Cryptococcus neoformans, ¿verdad? Que son los hongos más frecuentes en la meningitis. Ahora hablando un poquito de la epidemiología en Paraguay de la meningitis, tenemos un resumen de 2018 donde se ha notificado durante todo el año unos 777 casos, de los cuales se han cerrado como meningitis 478 casos.
sendo los más frecuentes con etiología viral, 55%, seguido de las bacterianas con 38%. Bueno, de los agentes, el Streptococcus pneumoniae fue el agente más bacteriano más frecuente aislado, con 37%, seguido de la Neisseria meningitidis con 30%. Entre los agentes virales, los enterovirus fue el agente viral frecuente identificado con 56% aislado. En la parte clínica, la meningitis en su presentación aguda se desarrolla en pocas horas y tenemos algunos síntomas como rigidez de nuca, fiebre, vómito, convulsiones, depresión neurosensorial, edema cerebral, fotofobia y parálisis de nervios craneales. Ante estos síntomas hablados, más algunos como escalofríos, cambio de estado mental, taquipnea, debemos acudir al médico. Componente de irritación radicular. Vemos una prueba que refleja la resistencia al estiramiento doloroso de la meninges inflamada entre el nivel lumbar y la cabeza. Acá tenemos tres tipos de irritación radicular, como la rigidez de nuca, que es una resistencia a la flexión pasiva de la cabeza, que ocurre por la contractura de la musculatura cervical posterior, causando lesión muscular e irritación meningea. Tenemos también los signos de Kernig, que limita la flexión de la cadera, que en 90 grados causa dolor al extender la pierna. El signo de Brudzinski sería una respuesta rígida de la nuca cuando se intenta su flexión al aproximar el mentón hacia el tronco, manteniendo el tórax en la camilla y ocurriendo una flexión involuntaria de la rodilla y la cadera. Olá, buenos dias a todos e a todas. Meu nome é Wallace Alexander e vou estar falando agora sobre o diagnóstico, tratamento e complicações da meningite. Vamos começar com o diagnóstico. O diagnóstico da meningite se realiza mediante a observação clínica dos sintomas da enfermidade, ou seja, se começa pela clínica, e se confirma mediante um exame denominado punção lumbar. Como vocês veem acá em el segundo parágrafo, o diagnóstico da meningite bacteriana se hace por estudo de LCR, ou seja, consiste na extração de uma pequena quantidade de líquido cefalorraquídeo do canal espinhal. Esta prova pode mostrar se há inflamação em la meninge e para nos levar ao tratamento da enfermidade. Se vocês suspeitam de meningite bacteriana, se pode fazer um exame de sangue e também um exame de urina. Por que um exame de urina? Porque a análise de sangue ou análise de urina pode indicar a presença de infecção devido à sua visualização de bactérias e inúmeros leucocitos. Por isso, pode indicar o urocultivo para identificar o micro-organismo. E a análise de sangue também é muito solicitada para conhecer o estado geral da pessoa, o que pode indicar o aumento do número de leucocitos e neutrófilos. Ademais de poder identificar linfocitos atípicos em um caso de hemograma. E um aumento na concentração de PCR em sangue, sendo um indicativo de infecção. Continuando com o slide, os cultivos bacterianos de LCR são positivos em mais de 80% dos pacientes e a tinção de Gram de LCR demonstra a presença de micro-organismos em mais de 60% dos casos. Também se pode fazer as provas de imagem, como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Só estão indicadas quando se suspeita de uma lesão cerebral ou sequela deixada pela meningite. Que suspeitas são essas? Quando a pessoa tem convulsões, câmbios do tamanho dos olhos, da pupila dos olhos, e se suspeita de meningite tuberculosa. Também pode ser a biópsia, em casos que se há lesão cutâneas petequiales, e o PCR em pacientes que há iniciado antibiótico terapia. Muito bem, agora passando o slide, agora tratamento. Como vocês veem acá, antibiótico o antes possível. O tratamento da meningite bacteriana é feito com antibióticos de acordo com o tipo de bactéria que causa a infecção. Pode ser uma Neisseria meningitidis, um Streptococcus pneumoniae,
ou uma micobactéria tuberculosa. A antibiótico terapia se administra por via intravenosa durante o período de 7 a 14 dias, ou incluso mais, segundo o curso clínico e o agente etiológico. Aí, como a gente vai ver os antibióticos, a ceftriaxona é um dos antibióticos mais comuns, utilizado para meningite meningocócica, é a mesma Neisseria meningitidis. E a penicilina, em altas doses, também é sempre eficiente. Existe também um tratamento com glucocorticoides, a terapia com dexametasona, que diminui a mortalidade e melhora o pronóstico do paciente grave com meningite pneumocócica. Se um antibiótico não funciona, o médico suspeita que o paciente tem uma resistência ao antibiótico, o cloranfenicol pode ser utilizado. Agora, passando o slide, agora vamos falar um pouquinho de complicações. As principais complicações da meningite bacteriana são a hipoacúsia. Hipoacúsia parece que é perda de audição. Também distúrbio da linguagem, retraso mental, anomalias motoras e alterações visuais. Também, como aqui no slide, também tem a hidrocefalia, hemorragia subdural, dano cerebral, edema cerebral, trombose senos venosos, parada de nervos craniais, crise epilética, choque séptico e insuficiência renal. Ou seja, essa maioria, edema cerebral como edema cerebral, pode ser visto por os exames de imagem. Agora sim, muito obrigado. Vou deixar meus companheiros continuarem com a apresentação. Prevención. La manera más eficaz de protegerse y proteger a su hijo contra ciertos tipos de meningitis bacteriana es complementar el calendario de vacunas como se recomienda. Existem vacunas para 3 tipos de bactérias que podem causar meningitis, que são elas: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B. Vacunas. As vacunas contra el meningococo protegem contra as enfermidades causadas por el meningococo. Uma vez que a infecção grave pode conduzir a uma meningitis bacteriana e a outras infecções graves. Há 2 tipos de vacunas contra el meningococo que se administra a los niños en la actualidad, que são elas. Uma é a vacuna antimeningocócica conjugada, que protege contra 4 tipos de bactérias meningocócicas, las llamadas de tipo A, C, E e I. Es recomendable para todos los niños, todos. Y la otra es la vacuna antimeningocócica tipo B, que protege contra el 5º tipo de bacteria meningocócica, que se llama de tipo B. Es relativamente nueva y todavía no se recomienda como vacuna ordinaria en personas sanas, pero se puede administrar en algunos adolescentes de entre 16 y 23 años, que se exponga a un riesgo elevado de contraer enfermedades por meningococo. Acá tenemos una tabla, sim, que representa o grupo de idade, a imunização primária, o intervalo entre as doses primárias e se é necessária uma dose de recuerdo. Sim? E acá temos lactantes de 2 a 5 anos de idade. São os únicos que têm que tomar 3 doses de 0,5 cada uma. E o intervalo entre as doses não menos que um mês. Sim? E depois tem que tomar a dose de recuerdo de entre os 12 e 15 meses. Já os lactantes vacunados de 6 a 11 meses vão tomar 2 doses de 0,5 ml também. E intervalo de entre as doses no menos que 2 meses. E também em el segundo ano de vida, com intervalo menos de 2 meses, tem que volver para tomar a dose de recuerdo. Sim. Niños vacunados de 12 a 23 meses de idade. Também 2 doses de 0,5, menos de 2 meses de intervalo.
Y también, antes de completar 2 años, tienen que volver para tomar la dosis de recuerdo. Niños de 2 a 10 años, también la dosis 0,5 y menos de 2 años, pero no ha establecido una dosis de recuerdo. Y también los adolescentes a partir de los 11 años y adultos también tienen 2 dosis de 0,5 y un intervalo entre las dosis no menos que un mes. Y también no ha establecido uma dose de recuerdo. Quimioprofilaxis. La meningitis é uma síndrome que pode ser causada por diferentes agentes infecciosos. É possível que alguns tenham prevenção primária, como quimioprofilaxis e vacunas. La quimioprofilaxis, aunque não garantiza efeito protetor absoluto e prolongado, ha sido adoptado como uma medida efetiva para prevenir de casos secundários. Nada mais que isto. É indicado para contatos cercanos de casos de enfermidades como meningitis meningocócica e contrair a bactéria Haemophilus influenzae. O fármaco de eleição para quimioprofilaxis é a rifampicina, que deve administrar-se em doses adequadas e simultaneamente a todos os contatos íntimos, preferiblemente dentro de las 48 horas posteriores a la exposición a la fuente de la infección. Y acá cerramos todo. Muchas gracias por todos e hasta luego. Não ficou legal esse finalzinho não. Esse finalzinho você pode cortar, beleza? Tamo junto.